Si ya están tan ancianos como yo, les resultarán más que familiares estos tres nombres: Ed y Eddie. Magistral caricatura elaborada por el genio cómico Danny Antonucci y que fue producida a través de Cartoon Network desde 1999 hasta el 2008. Ay, güey, esos viejos ayeres, los mejores pinches años de Cartoon y Nickelodeon. Ven, ya estoy hablando como pinche anciano. En términos generales, la serie de los Zeds giraba en torno a estos tres peculiares caracteres que, en aras de satisfacer la insondable avaricia del más chaparro de ellos, Eddie, se ideaban toda clase de triquiñuelas y estafas para ganar dinero, aunque muy rara vez lograban acometer tal empresa. En apariencia, la caricatura simplemente mostraba un montón de travesuras ideadas por unos adolescentes obtusos que buscaban sacar ventaja del resto de ladinos y excluyentes compañeros que tenían, tanto en el vecindario como en su escuela. Hasta ahí, nada del otro mundo, ¿verdad? No. De hecho, cuando consulto a mis coetáneos respecto a esta serie, eso es lo único que rescatan de ella. La simpleza de sus planteamientos, las escenas megachuscas y con expresiones hiperbólicas, los efectos de sonido bastante característicos y poco más. Vamos, que encontraba la serie como un sencillo entretenimiento basado en secuencias simples y nada trascendentales. Pues hoy vengo a hacer un análisis más profundo de esta, a la que considero una de las mejores caricaturas de la historia. Porque sí, aunque en la superficie parezca una serie que no posee rasgos profundos y cuya única intención es divertir mediante lo trivial y burdo, en realidad hay varios aspectos de Ed y Eddie que la convierten no solo en una lumbrera humorística, sino también en una reflexión bastante bonita, y a su vez, eso sí, con algunos ángulos aciagos, sobre la adolescencia más temprana y los múltiples mecanismos de exclusión, marginación e incluso silencio a los que estamos tan expuestos en esa época de la vida que resulta tan turbulenta y vulnerable. Comencemos con lo que yo creo que es lo más característico de este entrañable show: su semiótica audiovisual. Ya el término caricatura nos hace alusión a una expresión artística que busca exacerbar ciertos rasgos de nuestra sociedad, y esos rasgos suelen ser los negativos, con tal de visibilizar tales aspectos y ofrecer en general una perspectiva crítica o cuando menos sardónica al respecto. La caricatura tiene características que se remontan a las más antiguas tradiciones narrativas de Occidente. Ya Aristóteles nos hablaba, por ejemplo, de la comedia en su Poética, la parte del libro que tristemente se perdió en las arenas inescrutables de la historia, tenía que ver con la comedia y bueno, no sabemos de ella más que a través de otros autores que la citaban. Empero, en la parte de la Poética que conocemos, aquella dedicada a la tragedia, hay algunos rasgos que Aristóteles nos hace ver de lo cómico. En contraposición a la tragedia, la comedia se distingue por hablar de personajes ligeros o inferiores, hablar acerca de los defectos del ser humano, abordar temáticas más prosaicas y burdas, además de hacerlo con un tono ligero y burlesco, no con el tono elevado y marcial de lo trágico. Estas consignas aristotélicas se siguieron en el mundo artístico durante siglos y siglos, como si fuesen auténticos preceptos universales en torno a estos dos géneros. Infinidad de autores adoptaron estas directrices a rajatabla a lo largo de centurias. No fue sino hasta la aparición de Lope de Vega que el teatro adoptó otras perspectivas con las cuales llevarse a cabo, especialmente por el lado de la comedia. Lope no solo amplió los horizontes creativos del teatro al expandir a su vez su interpretación de las llamadas unidades aristotélicas, al menos dos de ellas, sino que además hizo del teatro una expresión más cercana al populacho, las clases bajas que durante milenios fueron tan desdeñadas por las élites no solo artísticas, sino también políticas e intelectuales. Subrayo la importancia de Lope y su irrupción en el mundo artístico del siglo XVI a XVII, porque, lo crean o no, la repercusión de su obra nos permitió abandonar en gran medida el mamadorismo insufrible del clasicismo exacerbado para dar pie a expresiones mucho más variadas y con las que nosotros, el vulgo como nos llamaban... ¡Rayos! ¿Qué cree? ¿Que somos un montón de miserables? ¡Ay! Se aflojó mi cinturón. Nos sentíamos más identificados. Obviamente no todo fue obra de Lope, sino de todo un repertorio de autores y transiciones estéticas a lo largo de la historia. Pero Lope fue muy crucial en este proceso.
Ya después la literatura y las expresiones artísticas ligadas a los cambios sociales adquirirían otros matices y la comedia empezaría a divulgarse con mayor libertad, sentando las bases de las caricaturas, por ejemplo, que tanto se usaban en la época victoriana para criticar a políticos o satirizar eventos sociales de gran repercusión. Hago mención a todo este trayecto estético para checar que las caricaturas tienen todo un árbol genealógico, por así decirlo. Hoy en día podemos ver estos shows como algo trivial o pensado únicamente para divertir, pero tienen un trasfondo bastante interesante. Vale, pues entonces, a finales del siglo XX, y ahora sí que en el mero culito del siglo XX, ya en sus meros finales, aparecen shows como el de Ed, Edd y Eddy a llevar a sus cotas más hiperbólicas todo lo que la comedia había desarrollado. Como decía, la semiótica audiovisual de Ed, Edd y Eddy es única. Rostros que se distorsionan y deforman hasta proporciones súper cagadas. Sonidos generalmente de animales que acompañan a las secuencias más pinches chingonas de la serie. Gritos que causan estragos a kilómetros a la redonda. ¡Ven por donde camines, cara de pescado! Entre muchas otras cosas. Son todos estos signos audiovisuales los que hacen de esta caricatura algo tan inolvidable, porque su comedia radica no solamente en el discurso hablado, sino en también cómo están moldeados propiamente los personajes. Y esto es, créanme, una labor titánica. Darle a tu show un repertorio de signos tan particular que se transforma en un estilo es algo increíble. Tienes que prestar suma atención a las animaciones, a las proporciones de tus personajes, a su diseño, incluso a su idiosincrasia. Pues no es lo mismo que Ed, el bobalicón supremo de la serie, haga cierta expresión de miedo, por ejemplo, a que lo haga Double D, que es un chico mucho más sosegado y, pues, por qué no decirlo, mucho más inteligente que la mayoría, ¿no? Es que no mames, vean nomás estas pinches caras y expresiones. Están ultra vergas. Primera parte, pues, de por qué este show es inmensamente valioso. Su cagadísima y vaciadísima forma de transmitir sentido cómico a través de las expresiones faciales, corporales y auditivas en general. Un horizonte semiótico que otros shows posteriores han querido imitar, pero que no le llegan ni a los talones. Segunda parte de por qué los Eds son un show legendario, y esto es algo que solo podemos disfrutar en Latinoamérica. Por su excelso, chingoncísimo y ultra colorido doblaje. Yo no sé cómo le hacían sus cabrones de Pepe Macías y demás actores y actrices que doblaban shows como estos, porque llevaron el término de libertad creativa hasta un extremo que no se ha podido repetir. Las voces latinas de Ed, Edd y Eddy son, como sucede con las primeras temporadas de Los Simpson, absolutamente fascinantes y te hacen cagar de risa. Es que neta, no hay como ver series como estas en español latino. En inglés tienen su gracia y funcionan bastante bien en el ámbito anglosajón, naturalmente, pero no hay como el trabajo que Pepetto y compañía entregaron en los Eds. Constantes alusiones a la cultura popular latinoamericana. ¡Ay, sí que te hace tan especial! ¿Cómo quesadillas de chicharrón prensado? ¡Mira! Eddy es un bobo de cuello corto. ¿Por qué no te llevaron al mundial? Un montón de dobles sentidos y albures tirados de la forma más desfachatada. ¡Todo el mundo está detrás de mi chorizo! ¡No van a obtenerlo! ¡Villa! ¡Queso babas rancio! ¡Rancio tu gorro! ¡Queso Play podrido en paquete! ¿Ah, sí? ¡Pero no para tu quesadilla! ¡Queso María y huele a homo! ¿Qué es homo? Gritos y entonaciones absolutamente increíbles que no se aprecian en ningún otro doblaje. ¡Entonces pruébalo! ¡Ay, ay! ¡Tu voz es más irritante que la corneta de mi abuelo, Eddy! ¡Lo juro, Eddy! ¡Un gran secreto! ¡Nas me lo digo! De verdad, no es por ser de Latinoamérica, todo doblaje tiene su valía en general, pero no hay para mí como disfrutar a los Eds, a Dexter, Los Castores, Invasor Sim y demás en español latinoamericano, donde los actores se pasan por el culo muchos de los lineamientos del doblaje al inglés y meten un montón de su personalidad y narrativas a la caricatura. Tercer elemento por el que considero esta obra como magnánima, su increíble y hondo profundo de lo absurdo. El absurdo lleva gestándose en la literatura occidental desde hace centurias, experimentando metamorfosis tras cada autor, vanguardia y tiempo. Está, por ejemplo, Eugene Ionesco y su sentido del absurdo bastante particular en su teatro. El absurdo existencialista, representado por voces como Camus y Sartre, que parte de premisas muy amplias.
Créanme, crear absurdo podrá parecer como algo fútil, sucedáneo y trivial, pero es todo un arte. Para el caso de productos audiovisuales como Ed, Edd y Eddy, ese absurdo se manifiesta en un montón de sus expresiones. Las ya mencionadas semióticas físicas, donde los personajes abren la boca cual si fuesen pinturas ridículas. Sus rostros se desproporcionan de maneras ultra vaciadas, las voces estentóreas y casi siempre acompañadas de sonidos igual de estridentes, los movimientos exagerados y que rompen toda regla física de nuestro mundo, además de los enunciados totalmente sacados de contexto. Ed quiere ganar la competencia. ¿Ya aprendiste, Ed? ¿Mande? La inconexión que hay entre unos diálogos y otros, Discúlpame, Ed, pero ¿no sientes que esta dieta diaria de sal se puede venir en detrimento de tu salud? ocasionando que sean extremadamente memorables y risibles, entre otras cosas. Así pues, crear una semiótica de lo absurdo requiere de un ingenio desbordante, además de un esfuerzo enorme para el director creativo y los animadores, que deben pensar en cada frame para crear esa sensación de que todo está hecho un caos a propósito y con el fin de generar risa. Por último, vayamos con el meollo de este video, que es el mensaje trascendental que existe en Ed, Edd y Eddy. Este mensaje aparece muy diluido en mi opinión en las primeras temporadas, pero pasa de connotarse a denotarse sobre todo en las dos últimas temporadas, que a mi parecer son las más exquisitas de este show, y dicho mensaje se cristaliza sobre todo en la película final de los Eds. Ese mensaje estriba en torno particularmente de Eddy. A lo largo de la serie, Eddy se nos presenta como un truán que solo busca beneficio propio a través de complejas estafas y demás industrias. Si vamos a ayudar aquí, solo lo haremos por una cosa, por dinero. Empero, conforme nos acercamos al final de la serie, nos encontramos con que ese comportamiento errático y obtuso proviene de situaciones bastante delicadas. Ya en la cuarta temporada nos arrojan pistas sobre los contextos de los chicos más problemáticos, haciendo por ahora hincapié en Eddy y Ed. Provienen de familias disfuncionales, con padres que, si bien no están del todo ausentes, no han sabido orientar a sus hijos para confrontar diversas circunstancias que los ponen en problemas. En el episodio de Misión Ed Posible, por ejemplo, se nos hace saber que Ed padece de severos problemas de retención de atención. ¡Escuchen esto! Ed tiene dificultad para poder concentrarse aún por periodos cortos. Y de alguna forma también se deja entrever que tiene algunos problemas cognitivos, por no decir un chingo. Mientras que Eddy hace todo lo posible con tal de que sus padres no se enteren de su pésimo desempeño en la escuela. Papá, cuenta hasta 10. Las calificaciones vienen en griego. Te lo juro, yo salí muy bien. En este contexto podemos percibir cómo estos dos recién entrados a la adolescencia no poseen el apoyo familiar suficiente como para solventar estas lagunas personales. En otro episodio, el que me resulta más revelador y también muy funesto, cual Ed es, de la quinta y última temporada, Eddy hace cuanto está en su mano para cambiar de identidad, en aras de dejar atrás su ya tan socialmente mancillado perfil y entremezclarse con aquellos a los que tan afanosamente quiere que lo acepten. Ay, no inventes, Eddy. Esto de ninguna forma es un complot para arruinar tu reputación, porque creo que tú ya has hecho un buen trabajo por tu cuenta. El episodio, si bien magistral en términos de comedia, nos muestra a un Eddy desesperado por aceptación colectiva, al que no le importa arrancarse el nombre con tal de que ya nadie lo ubique como el insoportable Eddy, sino como el agradable Carl. El episodio parecerá inocente en apariencia, pero si lo analizamos a profundidad y lo trasladamos al plano de la vida real, nos habla de los diversos mecanismos de exclusión a que infinidad de jóvenes están expuestos no solo en sus escuelas, sino en los demás ámbitos en que se manejan. Pierre Bourdieu decía que la sociedad se desenvolvía en un auténtico campo de juegos, en donde existían reglas preestablecidas y dinámicas muy predeterminadas con tal de poder movernos en los diversos espacios comunales por los que discurrimos. Yo diría que en realidad nuestra sociedad no es un campo de juegos, sino una puta jungla donde estamos vulnerables a un sinfín de violencias, segregaciones y más procesos dolorosos que nos hacen perder la identidad. O incluso, como le pasa a Eddy, odiarnos y querer transformarnos con tal de adaptarnos al brutal entorno social en el que existimos y nos desplegamos. El episodio nos pone a pensar qué tan fieros pueden ser esos procesos de exclusión y qué repercusiones pueden tener para nosotros.
No se diga cuando estamos en una edad en extremo frágil como en la que se encuentran nuestros queridos Eds. Quizá algunos me digan que estoy sobreinterpretando una caricatura que no tiene ningún trasfondo profundo, que son solo elucubraciones mías. Pero todo esto encaja aún más si vemos la película final de los Eds, en donde finalmente Eddie abre su corazón ante sus amigos y tras ser amonestado por Double D se declara culpable de muchas de las tragedias que lleva no solo a sí mismo, sino a quienes, la verdad, ama profundamente. Ya en la recta final de la peli se nos desvela que Eddie siempre ha actuado de manera tan problemática y tiene tanto afán de reconocimiento social, porque efectivamente su familia es en extremo disfuncional, aspecto cristalizado en el hermano mayor de Eddie, que no es más que un bully en casa, al que Eddie siempre idolatró en ausencia de otro modelo a seguir, pero ante el que él no es sino una insignificante hormiga la que tiene que ridiculizar, humillar y despojar de sentido. Hasta los vecinos, otrora enfurecidos con los Eds, se asombran ante este despliegue de brutal humillación y muestran por vez primera una diáfana empatía hacia Eddie. Tras vencer todos estos traumas, reflejados en gran medida por su hermano, Eddie traspasa sus fronteras personales y por fin recibe el acogimiento de la manada a la que siempre quiso pertenecer. Pero ese acogimiento ya no era artificial o forzado, sino ganado a través de la autenticidad y la solidaridad. Para mí, en este punto, el show de los Eds nos pone a pensar en todos esos sutiles pero dañinos procesos sociales por los que pasamos y que muchas veces para mal nos moldean e incluso forjan nuestros objetos de deseo. Eddie no piensa en más que dinero y reputación porque piensa que así satisfará ese vacío que su hermano siempre le ha hecho sentir. De esta forma, creo que podemos crear conciencia sobre aquellos que en la escuela, trabajo o demás ámbitos son considerados apestados sociales. Detrás de ellos, de los marginados, de los que consideramos una otredad anómala, hay una historia de vida muy precisa y saturada de detalles que debemos conocer antes de enunciar un juicio en contra de ellos. Es una oportunidad para establecer un punto de conexión con nuestros congéneres y producir entornos saludables a partir de la empatía y el saber que cada uno de nosotros transcurre por diversas narrativas y experiencias que no deberían suponer una diferencia radical que nos separe, sino una razón para entender al otro y establecer alianzas. Espero les haya gustado el video, no olviden suscribirse y dejar su apoyo, por favor, con un like. Seguiremos con análisis de muchos elementos de nuestra cultura. Los saludo con enorme gusto y que nunca pierdan su alegría e ingenio. Que sean pues siempre unos felices Eds.